Entonces, nos quedó antes del parcial el tema de definir el centro de masa y un poco motivar su importancia. Eh, la, la realidad es que la idea del centro de masa y la idea de la velocidad del centro de masa, de calcular la velocidad del centro de masa, que es algo que vamos a ver cómo se hace en las próximas transparencias, es algo súper útil en física cuando uno trabaja con distintas conservaciones, con la conservación de la energía, la conservación del impulso lineal y la conservación del impulso angular, que es una cantidad que nosotros no vemos en esta materia. Entonces, puede resultar eh, un poco ocioso hablar de este tema cuando en general nosotros no lo vamos a usar más adelante. Simplemente lo tenemos en la materia y aparece en la parte teórica y algún ejercicio suelto en en la parte práctica, porque algunos de estos conceptos bien pueden ser útiles cuando uno después cursa alguna materia de química. Entonces decidimos mantenerlo para eso, para que quede como esa herramienta, digamos, a pesar de que no vaya a desplegar toda su potencia en esta materia. No vamos a ver toda la potencia de este concepto porque no vamos a avanzar hacia la otra conservación. ¿Sí? Bien. Entonces, esencialmente vamos a definir el centro de masa. ¿Sí? El centro de masa tiene que ver con tratar de entender cómo está eh, organizada la materia en un cuerpo extenso, ¿sí? O, ese sería un caso, o otro caso, definir una cantidad extra, una cantidad, si quieren, que no está asociada a un objeto, cuando tenemos muchos objetos puntuales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede definir el centro de masa de una molécula cuando tiene dos átomos, tres átomos que la forman, bueno, ¿dónde, como cada átomo tiene distinto peso, dónde se encuentra el centro de masa? ¿Sí? ¿Cómo está definido y dónde está definido? Y entonces, el, el centro de masa tiene una posición dada y la posición del centro de masa se define a partir de la posición de cada masa, fíjense, la masa 1 por la posición, la coordenada X de la masa 1, la masa 2 y así, sobre la suma de todas las masas. Si hacemos eso con las tres coordenadas, obtenemos lo que es la posición del centro de masa. Que fíjense que es una suerte de peso, digamos, estamos pesando la distribución de las masas sobre la masa total. ¿Sí? Cosa que esto es súper intuitivo, uno lo sabe hacer desde que juega al sube y baja, por ejemplo. Uno sabe que depende cómo distribuya la masa, el centro de masa va a estar en un lugar o en el otro, a pesar de que no le ponga ese nombre. ¿Sí? Bien. Bueno, acá les dejo un cálculo, que es el cálculo justamente del centro de masa de la molécula de agua. Justamente lo que les decía, uno tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, conoce las posiciones y puede calcular entonces la posición del centro de masa. Esto puede ser súper útil cuando uno quiere hacer alguna teoría sobre teoría química, ¿sí? Eh, y si yo tengo una posición del centro de masa, como esto es vuelta a la unidad 1, una vez que yo defino la posición de un objeto, le puedo definir su velocidad y su aceleración. Entonces, ¿cómo las calculo? Es la pregunta. Y bueno, hay que también sopesar de alguna manera justamente la velocidad individual de cada objeto, ¿sí? Sobre las masas totales. Y entonces, otra vez, la velocidad del centro de masa ahora va a ser la masa 1 por la velocidad 1 en el eje X, la masa 2 y así, sobre las masas totales. Y esto nos va a dar un vector que va a ser el vector velocidad del centro de masa. Si esta cuenta será más larga o más corta, depende de cuántas masas involucradas en mi sistema tenga yo, ¿sí? Pero se puede calcular. Ahora fíjese que de esta forma yo puedo definir un impulso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el impulso era masa por velocidad, momento lineal? Un impulso del centro de masa, ¿sí? Que puede ser que ni siquiera sea, como les digo, no haya una masa en ese lugar, puede ser que sea un lugar solamente físico, pero todas las partículas se mueven, ¿sí? Solidarias, digamos, por decirlo de alguna manera, con ese centro de masa, ¿sí? Y entonces todo tiene una velocidad,
¿sí? Que será o no constante. Y en los casos en que sea constante, vamos a poder sacar conclusiones o no. Y entonces, vamos a poder definir un impulso total como la masa por la velocidad del centro de masa, ¿sí? Y acá yo les puse esto que es, aquí está la magia del concepto del centro de masa, porque acá está la utilidad, en que si yo puedo escribir un impulso total que sea la masa total por la velocidad del centro de masa, eso me es re útil para avanzar en mis teorías físicas, para avanzar con mis conservaciones, ¿sí? Y esto, bueno, justo es lo que no vamos a discutir, pero un poco yo lo puse así como la magia para decir, bueno, acá está, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué de repente salimos con una definición absolutamente abstracta de una región del espacio en la que ni siquiera puede o no haber una masa metida? ¿Sí? Entonces, bueno, un poco quería discutir eso. Y entonces, ¿qué pasa si yo puse acá fuerzas externas y movimiento del centro de masa? ¿Sí? Entonces dice, si la fuerza externa neta que actúa sobre un sistema de partículas no es cero, yo tengo un sistema de partículas, ¿sí? Y hay una fuerza neta actuando, por ejemplo, puede ser unas pelotitas cayendo, va a haber una fuerza neta sobre ellas que va a ser la fuerza de gravedad si estoy en la Tierra, ¿sí? Bien. Entonces podemos calcular varias cantidades, ¿sí? Pero ¿qué podemos calcular? Como dijimos antes, puedo calcular la velocidad del centro de masa. Y yo sé que la derivada de la velocidad del centro de masa va a ser la aceleración del centro de masa. ¿Por qué? Porque la derivada de la velocidad es la de la aceleración. Es simplemente por la definición de aceleración, ¿sí? Si si mi velocidad la derivo, obtengo mi aceleración. Entonces, si yo tengo la velocidad del centro de masa y derivo la velocidad del centro de masa, voy a obtener la aceleración del centro de masa. O sea que la masa total por la aceleración del centro de masa tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración del cuerpo 1, o sea, por las masas multiplicadas por las aceleraciones de todos los objetos que me interesen. ¿Sí? Bien. Y esto tiene que ser igual, por la ley de Newton, a la suma de todas las fuerzas, las externas más las internas. ¿Sí? Bien. Ahora, yo sé que todas las fuerzas internas en un sistema se cancelan porque son pares de acción y reacción, ¿sí? Si yo tengo un sistema, ¿se acuerdan cómo teníamos el astronauta que tiraba las dos masitas, las dos pelotitas de tenis? ¿Sí? Si una le hace fuerza a la otra le hace fuerza a ella, y si están en un entorno donde no hay fuerzas externas, ellas dos se cancelan entre sí, ¿sí? Por el principio de acción y reacción. Entonces, lo que les queda es la suma de fuerzas externas. La suma de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿sí? Por la aceleración del centro de masa. Bien. Entonces, acá simplemente puse la cuenta que hicimos. Cuando las fuerzas externas actúan sobre un cuerpo o un conjunto de partículas, el centro de masa se mueve como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto. Y como si sobre ella actuara una fuerza neta que fuera igual a la suma de todas las fuerzas externas. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa? Si nosotros podemos definir cómo es eh, el centro de masa, definir su aceleración, definir su velocidad, etcétera, podemos estudiar el movimiento del centro de masa y en general eso es mucho más sencillo que eh, estudiar todas las partículas. Y acá les puse un ejemplo, ¿sí? Si uno tiene un cohete, ¿sí? Y en algún punto ese cohete se separa en dos partes, ¿sí? Yo, en lugar de estudiar lo que le pasa a cada parte o a todas las partes en una fragmentación cuando algo explota, si yo puedo definir el centro de masa, puedo estudiar el centro de masa, por ejemplo, y simplemente a partir de ahí sacar conclusiones de lo que pasa en general en el sistema. ¿Sí? Ahora, fíjense que por lo que vimos la vez pasada, hace ya 2 semanas, la masa por aceleración es igual a la derivada del momento, ¿sí? Porque la masa es constante, la derivada de la velocidad respecto del tiempo es la aceleración, es lo que tienen acá. Fíjense, masa por dB/dm es lo mismo que esto y lo mismo que esto, ¿sí? O uno puede volver para atrás, decir, bueno, el impulso es m por v, la masa por la velocidad,
¿sí? Si yo derivo esto, va a ser la derivada del primero, que es 0 por el segundo sin derivar, o sea, esa parte se va, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es lo que tienen acá, ¿sí? Entonces les queda que la suma de fuerzas es igual a la derivada del momento respecto del tiempo, ¿sí? Si las fuerzas externas suman 0, la aceleración entonces es 0 y entonces la velocidad es constante, ¿sí? Y cuando podemos decir eso, cuando podemos decir que la suma de fuerzas externas es 0 y que la velocidad es constante, conocemos un montón de información sobre el sistema y eso nos permite sacar un montón de conclusiones. Entonces, por eso es que es tan importante definir el centro de masa. Si yo puedo definir el centro de masa y puedo definirlo de manera tal que la suma de fuerzas externas es 0 a mi sistema, voy a tener un sistema que se mueve con velocidad del centro de masa constante. Y entonces va a ser mucho más fácil para mí estudiar ese sistema y sacar más propiedades, ¿sí? Y esencialmente eso es lo que quería contarles. Simplemente que existe esa cantidad, que es una cantidad que creamos porque nos permite sacar conclusiones a partir de la velocidad del centro de masa sobre cómo es el movimiento, ¿sí? Y sobre todo ustedes este tema va a volver cuando ustedes hagan alguna materia de química y vean la distribución espacial de las moléculas. Ahí en general puede ser de gran importancia. Por eso lo traje hoy y lo quise terminar. Bien, ahora entonces voy a dejar de compartir esto y vamos a empezar con el tema que nos toca hoy. Que esto va a estar en la teórica 14. ¿Sí? Bien. Bien. Esperen que me busco el teléfono, que si no después se me pasa el rato. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a estudiar es, esta materia se llama mecánica y termodinámica, ¿sí? Y lo que vimos hasta el primer parcial es lo que se llama mecánica del cuerpo puntual, ¿sí? Ya vimos, ¿se acuerdan que la hipótesis fundamental que estuvimos trabajando de la primer clase o segunda clase? Esperen que tengo algo en el chat. Uy, ¿no se ve? A ver, voy a dejar de compartir y empiezo de vuelta. Empiezo de vuelta. A ver ahora. ¿Sí se ve? Ahora sí se ve, profe. Bien, buenísimo. Gracias por avisar, chicos. Bien, entonces les decía, vimos la mecánica de un punto, ¿sí? Y se acuerdan que yo había escrito en verde hipótesis, cuerpo puntual. Y con eso anduvimos toda la materia, digamos, o lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Y ahora nos vamos a cambiar. Nos vamos a pasar a otra hipótesis, que es la hipótesis del fluido, ¿sí? Entonces vamos a tener que empezar a preguntarnos qué es un fluido y vamos a tener que definir un fluido de manera científica, ¿sí? Una gran parte de varias veces ya en esta materia agarramos conceptos que tenemos de la vida cotidiana, que conocemos, y les agregamos cosas, ¿sí? Acuérdense que cuando vimos trabajo, nosotros tenemos una acepción de la palabra trabajo y nosotros le pusimos una nueva, ¿sí? Lo asociamos a la fuerza aplicada que es capaz de generar un movimiento en una cierta distancia, ¿sí? Y lo asociamos a la variación de energía cinética. O sea, agarramos ese concepto conocido y lo resignificamos. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo con los fluidos, ¿sí? Uno, si piensa rápidamente en un fluido, piensa en el agua, ¿sí? Piensa en el agua, en, qué sé yo, en, cualquier líquido, digamos, en principio, ¿sí? Pero en realidad el concepto de fluido puede extenderse mucho más allá de los líquidos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un cierto comportamiento que ahora vamos a discutir. Pero lo que quiero hacer, el punto que quiero hacer acá es que un líquido puede ser el agua, un fluido, digo, puede ser el agua, puede ser el dulce de leche, puedo considerar un fluido a una masa de hielo que se mueve, y ustedes me dirán, esto es súper rígido, no es maleable, pero para estudiarlo puedo considerarlo como algo que fluye, ¿sí? Tiene unas ciertas características que ahora vamos a definir, y si cumple todas esas características, entonces lo voy a poder poner en
lo voy a poder pensar como un fluido, ¿sí? Acuérdense que nosotros lo que hacemos es modelar. Entonces agarramos un objeto o un fenómeno y decimos, bueno, este fenómeno con este comportamiento entra en mi modelo de fluidos. Y bueno, y vamos a ver que, por ejemplo, los glaciares pueden entrar en modelos de fluidos. Uno puede hacer muy buenos modelos de fluidos, ¿sí? La lava de los volcanes. Yo acá puse el plasma, el material que forma las estrellas, ¿sí? Ese material puede estudiarse a pesar de que uno diga, bueno, pero acá no tenés ningún líquido, es gas puro. Bueno, ese material por sus características puede estudiarse como si fuera un fluido. Todo lo que sea la atmósfera terrestre, que está altamente estratificada y con distintas densidades también, bueno, el agua de mar, evidentemente, pero podemos considerar como un fluido, por ejemplo, también, y no lo puse acá, los granos de alguna materia prima, de trigo o de lo que sea que yo guardo en un silo, ¿sí? Puedo usar una estrategia de mecánica de fluidos para estudiar eso también. ¿Sí? Ahí realmente es muchísimo el campo de utilización de los fluidos. Y acá entonces vamos a cambiar de hipótesis, es decir, bueno, vamos a dejar la hipótesis del cuerpo puntual y vamos a pasar a esta hipótesis que es la del medio continuo. ¿Sí? O sea, cuando pensemos en fluidos, voy a estar pensando en esta hipótesis, lo que se llama la hipótesis del medio continuo. ¿Y qué es un medio continuo? Entonces, vamos a suponer que el fluido es continuo a lo largo del espacio que ocupa. Es decir, que si yo tengo un balde con agua, está continuamente, digamos, ocupado por ese fluido. No hay discontinuidades, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que puedo ignorar su estructura molecular. Quiere decir que el elemento básico, no voy a pensar en las moléculas que forman el agua, sino voy a pensar en como bloques de agua, ¿sí? Que están uno pegado al lado del otro y le dan la entidad a todo ese balde de agua, ¿sí? Una vez que yo pienso eso, entonces ese fluido, ese elemento que será, ya les digo, un gas, puede ser un sólido o puede ser un líquido, como mayormente tenemos asociado, va a tener una dada densidad, una dada temperatura, que puede ser o no constante. O sea, yo puedo tener un fluido que tenga temperatura constante o como la atmósfera terrestre, que sea altamente estratificada y en cada estrato yo tenga distintas temperaturas, distintas densidades. Distinta presión, que vamos a ver entonces hoy qué es, y se puede mover con distintas velocidades en distintas partes ese fluido, pero todas ellas son funciones y son funciones continuas, ¿sí? Es decir, siempre que las mido, siempre que me paro en algún lado del fluido, las puedo medir. No es que me paro en un lugar del fluido y no hay nada ahí, y hay vacío. Eso no ocurre, ¿sí? Entonces, si yo tengo un balde de agua, en cualquier lugar que tome la presión, yo voy a tener un valor asociado a esa presión, ¿sí? Me dará más grande, más chico, bueno, eso es otro problema, pero voy a tener un valor, ¿sí? Esa es la hipótesis del medio continuo, ¿sí? Y es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de ahora. O sea, nos dejamos el cuerpo puntual y pasamos a pensar en este cuerpo continuo. Bien, hay muchísimo, eh, muchísima tarea de investigación que se puede hacer con los medios continuos, sobre todo muchísimo en el área de la biología. Yo acá les puse algunos ejemplos. Este me encantó porque es algo que tiene que ver con la saliva de una cierta mosca y las características de esa saliva, de ese fluido, y está tratado, este paper es un trabajo de mecánica de fluidos para explicar cómo hace la mosca para agarrar su presa. Súper interesante este laburo. Y bueno, nada, van a ver que el que tenga ganas de mirarlo, nada, es muy interesante porque trata de mecánica de fluidos y de cómo, digamos, de cómo la característica de ese fluido es relevante en este problema. Acá les puse varios videos, les voy a mostrar este en particular que me resulta interesante. Me resulta que está bueno. Esperen que creo que lo tengo acá. Sí, vamos a cerrar esto. No sé si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, sí, se ve. Bien.
Este es un paper de unos tipos que agarraron distintos fósiles de seres humanos de distintas épocas y hicieron un modelo de cómo sería el aire que atravesaba las fosas nasales, todo el aparato respiratorio en la parte de arriba de los distintos fósiles, es decir, los distintos homínidos. Este es un paper súper reciente, y acá lo que está justamente con distintos colores es, en este caso creo que es la temperatura, ¿sí? Aire más frío y aire más seco. Pero bueno, este es un paper, nada, y yo acá les puse un videíto, pero en realidad si ustedes miran el paper, que yo puse la cita hasta acá, esperen que vuelvo, hoy los voy a volver locos, perdónenme. La cita está acá, el paper está completo, o sea, no hace falta, o sea, si cliquean ahí van al paper entero, van a poder ver entonces que, bueno, nada, acá justo puse algunos gráficos como para motivar. Es cómo hacen el modelo, etcétera, y es un modelo de mecánica de fluidos. Obviamente no es que hay un tipo que se puso a resolver ecuaciones. Hay lo que se llama CFD, que es Computational Fluid Dynamics, o sea, son programas, o sea, se resuelven las ecuaciones de fluidos, vamos a ver algunas nosotros a lo largo de la clase de hoy y la clase que viene, para un caso súper particular con unas condiciones de contorno distintas para cada homínido que están estudiando, y es un estudio súper interesante porque van barriendo distintos fósiles, distintos maxilares y narices y etcétera de fósiles. Bueno, nada, está muy bueno, realmente me parece muy valioso. Y otro video que quería mostrarles, perdone que hoy estoy yendo y viniendo, pero me parece que está bueno un poco motivar el estudio de fluidos. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿eh? Esperen que les voy a compartir entonces otro video. Este también, no sé si se ve. Ocean wave goes like the square of the wave height, and that's what we're looking at in this movie of a microwave experiment. So at this point, we're seeing. ¿Se ve esto? Esperen que no veo el chat. Sí, se ve. Bien, esto también es una simulación de. Calm seas, just an ordinary day. Esta es una simulación de como si esto fuera el mar, o sea, se piensa el mar como un fluido, y se trata de estudiar un fenómeno que no sé si lo conocen, que se llama el de rogue waves, que son en el mar tranquilo, normal, o con la violencia que tendrá o no el mar en esa región, de repente, no se sabe por qué, aparecen olas gigantes en el medio del mar, sin que eso esté asociado a un tsunami, ¿sí? Sin que eso esté asociado a un terremoto, digamos. Y hasta hace un siglo atrás, eran como historias que contaban los marineros, que de repente era algo muy violento que ocurría, nadie sabía si era verdad o no, porque son muy difíciles de observar estos fenómenos además, porque el mar es muy grande. Out in the ocean, and in a few seconds we're going to see something quite extraordinary happen. And here it comes. En rojitos cuando se van armando bien. What we just saw there was a rogue. Ahí tienen, de repente, en una simulación normal, sin que pase nada, o sea, simplemente el mar está agitado, de repente se genera eso. Was a rogue wave, which would be the height approximately sin problema. Bueno, este fenómeno es un fenómeno súper importante de estudiar, bueno, sobre todo porque es muy peligroso. Entonces, cuanto más cosas tenés en el mar, sobre todo en este momento que hay
pozos de petróleo en el mar, etcétera, es súper importante poder conocer qué pasa, por qué de repente puedes tener semejante violencia y semejantes olas. Esperen que hice lío acá, me parece que hay algo que les quiero volver al teórico y no puedo. Ahí vamos. Ahí estamos, ¿no? No, pero ahí volví a otra cosa. Esperen que voy a cerrar, tengo 700. Díganme si ven el PowerPoint con el Sí, sí, dibujito. sí, se ve, profe. ¿Se ve? Genial. Bien. Bueno, y la otra simulación que les puse acá, para que vean, es esta sobre el fluir de la sangre en el corazón, ¿sí? Acá tienen también una simulación y acá tienen el paper. Son 3 ejemplos y bueno, y el ejemplo estrella de esta época es una simulación que se hizo, esto es del año pasado, que es, ¿qué cosa? Es la evaluación de una máscara, ¿sí? Para ver qué pasa con el aire que respiramos, cuánto sale, cuánto entra, en términos o en función de la transmisión del COVID. Exactamente, es el uso del barbijo. Y esta es una investigación que se hizo para testear distintas disposiciones del barbijo, cuánto me tiene que enganchar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esta cita que les pongo acá no es el paper verdadero, sino es un paper de divulgación que se escribió. Así que si alguno tiene ganas, seguramente ya quedó medio viejo porque esto es de mayo del año pasado. Seguro que la semana pasada salió otro que me perdí de mirar, pero bueno, lo que me interesa era simplemente motivar la cantidad de fenómenos diferentes, ¿sí? Ya hablamos de respiración, hablamos del fluir de la sangre, hablamos del fluido del mar, ¿sí? La cantidad de fenómenos diferentes, y acá no puse todo lo que tiene que ver con la investigación espacial o mismo la investigación de campos magnéticos en la Tierra, etcétera, que también está asociada a la mecánica de fluidos, ¿sí? La meteorología, ¿sí? Hice simplemente un recorte, pero hay realmente muchísimo más para ver. Bien, entonces, ahora que ya tenemos una idea de cuán variados son los fenómenos que vamos a estudiar, tratemos de empezar a definir para los fluidos algunas cantidades, ¿sí? Y tratemos de conectar algunas cosas que ya sabíamos de antes con esta nueva manera de ver la naturaleza o de estudiar este tipo de fenómenos en los que nos vamos a meter. Y el primero va a ser la densidad. En realidad uno se da cuenta que cuando tiene un fluido, el concepto de masa, ¿sí?, pasa a ser poco preciso para definir ese fluido. ¿Por qué? Porque en realidad si yo tengo un balde, tengo una cantidad de masa, si tengo un balde más grande, tengo más masa. Pero ¿cómo hago para decir que lo que tengo adentro es lo mismo o no? ¿Sí? Bueno, esto que a los seres humanos nos cuesta un montón, conceptualmente en nuestro cerebro discernir el concepto de densidad, es lo que queremos, es el concepto que vamos a trabajar, muy importante, el primer concepto que nos permite avanzar, digamos, en el estudio de los fluidos, que es la definición de la densidad, que es la masa sobre el volumen, es justamente cuantificar no solo la masa, sino el volumen que ocupa esa masa, ¿sí? Y entonces distintos elementos tendrán distinta densidad. Y a partir de conocer la densidad, yo puedo en general hacer casi un 1 a 1 con el elemento al que le corresponde, más o menos, ¿sí? Entonces, la densidad, que es un concepto que ustedes ya vieron seguramente en la secundaria y lo vieron en el CBC, etcétera, se define como la masa sobre el volumen, ¿sí? Tiene unidades entonces de masa, kilogramos, lo que sea, sobre longitud al cubo, ¿sí? Porque volumen es, no sé, el volumen de un cubo es L por L por L, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene unidades de longitud del cubo o unidades de volumen propiamente dicha, ¿sí? Nosotros en general vamos a trabajar en la materia con unidades de longitud del cubo, o sea, vamos a pensar en el volumen
de esa manera, como el volumen geométrico, digamos. Sobre todo porque es más fácil para seguir con las definiciones y para seguir en coherencia con nuestras unidades básicas, digamos, que eran la masa, la longitud, ¿sí? Y el tiempo, que lo medíamos en segundos en general, y con eso construíamos el Newton, por ejemplo, ¿se acuerdan? Bien. Y ahora vamos a definir la presión, ¿sí? Por eso les puse la canción para que empezaran a pensar en ese concepto, ¿sí? Bien. Entonces, todos también tenemos una idea de lo que es la presión, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de hacer hoy es juntar esas dos cosas, digamos, por decirlo de alguna manera, o clarificar ese concepto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo algunas hipótesis que van a estar de fondo de casi todos los ejercicios que hagamos. Uno es que vamos a trabajar con un fluido en equilibrio. Es decir, que cuando vamos a estudiar, cuando vamos a mirar el fluido, vamos a mirar la situación cuando el fluido esté tranquilo, ¿sí? Porque de esa manera podemos usar las estrategias matemáticas, ¿sí? Y la matemática resuelta de esta manera, escrita de esta manera, es una herramienta útil, ¿sí? Cuando uno tiene un fluido que ya está en movimiento y tiene un movimiento que puede ser como el que veíamos antes en el caso de las rock waves, ahí ya no me alcanza la matemática, tengo que escribir las ecuaciones y no puedo resolverlas a mano, ¿sí? Tengo que usar una computadora que resuelva esas ecuaciones, ¿sí? Se torna un problema realmente complicado. El problema de la mecánica de fluidos completo es un problema muy complicado de resolver. Bien, entonces supongamos que tenemos un fluido, ¿sí? Esto que tienen acá en celestito es el fluido, y dentro del fluido me imagino que existe una superficie, ¿sí? Porque digo, bueno, ese fluido se hace fuerza entre sí, esos elementos de fluido se hacen fuerza entre sí. Bueno, pienso, para empezar a pensar, para empezar a definir la presión, ¿sí? Para empezar a definir la fuerza que hacen esos elementos de fluido, porque eso es lo que vamos a tratar de cuantificar de alguna manera, pienso que tengo un área, ¿sí? Pequeña en reposo, es decir, todo el sistema está en equilibrio. Entonces, tiene un pedazo de fluido que la empuja de otro lado, pero de este lado también, porque hay fluido. Piensen en el aire, en este aire que estamos acá. Esperen que me busco un papel. Si yo tengo esta superficie, esto siente que hay fluido acá y siente que hay fluido acá. ¿Por qué no se mueve? Y porque este fluido es igual que este, más o menos, en general, le hace la misma fuerza, ¿sí? Y entonces no pasa nada. Si yo la pusiera así, se caería. ¿Pero por qué se caería esto hacia abajo? Porque estaría la gravedad además. Entonces la gravedad ganaría. ¿Sí? Bien. Lo dejo por acá esto porque por ahí después me es útil de vuelta. Bien. Entonces, vamos a pensar entonces que hay una fuerza en una dirección y otra fuerza en otra, ¿sí? Y lo más importante, vamos a suponer que esa fuerza es perpendicular a la superficie, ¿sí? Y en realidad esta es una hipótesis que vamos a usar a lo largo de todo el curso, ¿sí? Todas las presiones que ejercen, todas las fuerzas que ejercen un fluido sobre una superficie va a ser siempre perpendicular. En realidad puede tener componentes en otra dirección. Pero en los fluidos que trabajamos nosotros, en los fluidos en equilibrio y en el tipo de sistemas que trabajamos nosotros, la presión solo tiene dirección perpendicular. Nuestra hipótesis es que trabajamos con fluidos de manera tal que la fuerza que ejerce el fluido sobre una superficie siempre es perpendicular a esa superficie, ¿sí? Y vamos a definir la presión entonces, ¿sí? Que es una cantidad escalar, como el diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque es una superficie pequeña, entonces si la superficie es diferencial, la fuerza también lo es. El diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, ¿sí? Si la presión es la misma en todos lados, ¿sí? Si yo tengo una superficie extensa, pero puedo pensar que la superficie es la misma, lo mismo que decía recién con el ejemplo del pedacito de papel que les mostraba, entonces podemos pensar que la presión se escribe, ¿sí?
o la presión es la fuerza perpendicular que ejerce el fluido sobre el área sobre la cual está ejerciendo esa fuerza, ¿sí? Y la unidad que tiene la presión se llama pascales, ¿sí? Y es newton sobre metro cuadrado, fíjense. Newton, que es la unidad de fuerza, ¿sí? Esperen que voy a escribir un poco. Uy, perdón, ¿eh? Vamos a poner. La unidad de fuerza es newton y esta es unidad de área, superficie, ¿sí? Es L por L. Entonces esto les va a dar newton sobre metro cuadrado o centímetros cuadrados, bueno, lo que sea, como sea que estén midiendo la superficie. ¿Está bien? Entonces, la presión, ¿sí?, es esencialmente fuerza sobre superficie. ¿Qué fuerza? La fuerza perpendicular que ejerce el fluido sobre una superficie dada, ¿sí? Es simplemente eso. Y es una cantidad escalar, es un número, ¿sí? La fuerza que ejerce el fluido sobre la superficie sí tiene dirección. ¿Cómo es? Es perpendicular a la superficie. O sea, la fuerza sí existe, es perpendicular a la superficie. Pero la presión, ¿sí?, es un número, ¿sí? Y de hecho la presión es un número que nosotros conocemos de nuestra vida. Ahora vamos a ir un poco a eso. La presión es un valor, ¿sí?, que, por ejemplo, nosotros tenemos asociado a la presión atmosférica. ¿Y qué es la presión atmosférica? No es nada más que calcular, ¿sí?, la fuerza que hace quién. ¿Qué les parece que es la presión atmosférica? La fuerza que hace qué fluido. El aire. Claro, el aire, la atmósfera, ¿sí?, sobre nosotros, ¿sí?, sobre la Tierra, ¿sí? Y esencialmente lo que hay cuando uno calcula la presión atmosférica es decir, bueno, tengo una cierta información de ese fluido, que es la atmósfera, ¿sí?, y tengo una cierta información de la superficie terrestre. Y sobre una unidad de superficie, calculo justamente eso, fuerza sobre superficie, ¿sí? ¿Por qué varía la presión atmosférica? Y porque varía la composición de la atmósfera con el clima. Hay veces que hay más humedad, entonces ese gas tiene más agua, otras veces hay menos humedad, entonces ese gas tiene menos agua, entonces tiene otra composición, por ende esa fuerza, ese fluido cambia. Entonces la fuerza que hace sobre la misma superficie, porque la Tierra más o menos todos los días es la misma, varía, ¿sí? Y bueno, y se define por cuestiones a esta altura ya históricas, que esta cantidad, que es 1.013 por 10 a la 5 pascales, es lo que se llama una atmósfera, que es una unidad también bastante usada de presión. Hay muchas unidades de presión que usamos, que se usan. ¿Por qué? Porque la presión es fácil de medir, entonces en las distintas... en los distintos problemas que uno tiene, uno podrá usar distintas unidades para medir la presión. Los milibares era una unidad de presión que se usaba antiguamente para la presión atmosférica. Ahora ya se pasó a pascales, y en realidad si escuchan la radio o en la tele, dicen hectopascales, porque lo que hacen es agarrar esto y decir, vieron que dicen 1013 hectopascales cuando uno ve la tele. ¿Por qué es esto? Es 1.013 por 10 a la 3 por 10 a la 2. Si hago esta cuenta, esto da 1013. Y el 10 a la 2 me da el hecto. Hecto significa 100, ¿sí? Entonces, hectopascal es simplemente multiplicar por 100. Ese sí, es libras sobre pulgadas al cuadrado, sí. Sí, esta sí que jamás la vamos a usar nosotros. Pero si un día están en Estados Unidos y le cargan aire a las ruedas, por ejemplo, van a tener el dato en de esa forma escrito. Sí, sí, sí. Bien. Por ejemplo, ¿no?
Bien, y ahora vamos a estudiar, y creo que nos va a alcanzar el tiempo bien. No. Ahora, antes de meternos en esto, vamos a hacer un break, porque si no se me va a hacer, voy a pasarme y después no van a descansar nada. Entonces, vamos a hacer un break ahora, ¿sí? Y voy a volver, esperen que voy. Bien, vamos a estudiar entonces cómo varía la presión con la profundidad, ¿sí? Entonces vamos a plantearnos la siguiente situación. Vamos a suponer que tenemos un fluido, ¿sí? Y tenemos un elemento de fluido, ¿sí? Que adentro tiene un montón de moléculas, no es que es una molécula de fluido, es un conjunto de moléculas que forman lo que yo llamo el elemento de fluido, que siente que le hacen fuerza de arriba y de abajo. ¿Por qué de los costados no pongo nada? Porque pienso que es muy pequeño, ¿sí? Que es insignificante lo que pasa de este lado, ¿sí? Bien, ¿qué fuerza siente este elemento de fluido? Bueno, este elemento de fluido siente que tiene fluido abajo, que tiene fluido arriba y que está en la gravedad, que está en la Tierra, ¿sí? Porque suponemos que estamos haciendo este experimento en la Tierra, ¿sí? Bien, entonces, tiene una presión hacia abajo, ¿sí? Que es la fuerza que todo este fluido le hace para abajo, ¿sí? Una presión para arriba, ¿sí? Que es la fuerza del fluido debido a la presión inferior, y acuérdense que en el libro lo llama W al peso, es el peso M por G, o sea, la masa por la gravedad, la masa de ese fluido por la gravedad. Y la masa del fluido yo la puedo conocer, porque si conozco su densidad y conozco su volumen, conozco su masa. Entonces, fíjense, esto lo vamos a usar muchísimo ahora y a lo largo de toda la materia, de todo lo que queda, esta forma de trabajar. ¿Sí? Vamos a pensar que esta altura es un diferencial, que voy a llamar diferencial I, porque estoy en la zona, en la dirección vertical, ¿sí? Bien. Perdón. Entonces, el volumen de este elemento, ¿cuál va a ser? ¿Sí? El volumen de este elemento, el volumen, ¿sí? De cualquier cosa, si yo tengo una cajita así, bastante bien, ¿eh? El volumen de esto va a ser el área por la altura, ¿sí? O sea, área por altura, ¿sí? O si quieren, es base por altura por profundidad. ¿Sí? Y la base por la profundidad es el área, ¿está bien? Bien. Entonces, el volumen lo puedo escribir como lo que tengo acá. El área, que será esta área, ¿sí? O la de abajo, cualquiera, por la altura. La masa, si yo sé que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, la densidad va a ser el diferencial de masa, porque estoy trabajando todo con diferenciales, sobre el diferencial de volumen. ¿Sí? O sea que el diferencial de masa va a ser el diferencial de volumen por ρ. ¿Sí? O sea, fíjense, defino el volumen a partir del elemento de fluido que me definí. Con ese elemento de fluido y la definición anterior de densidad, tengo una definición de masa, que fíjense que se termina escribiendo como la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo. Y una vez que tengo la masa, me escribo el peso, porque el peso, la fuerza peso, que es masa por gravedad. Entonces me escribo, esta va a ser la masa. Perdón, quedó todo. Fíjense, ρ por A por DI es la masa. Lo voy a pintar un poquito para que se vea mejor. Fíjense, este ρ por A por DI es la masa del cuerpo, ¿sí? Por gravedad, o sea que eso me da el peso. O sea que conozco la fuerza-peso, conozco la masa de ese cuerpo y conozco su volumen, a partir de saber que estoy en un cierto fluido
mirando un elemento de fluido con una altura de I, con una altura muy chiquitita. ¿Sí? Esas son las hipótesis. Bien. Y estamos recién empezando. Entonces tenemos esta situación. Entendemos cuáles son las fuerzas que actúan. Fíjense que esto que tienen acá es el diagrama de cuerpo libre, esencialmente. Lo que pasa es que tiene más información, pero si yo lo pensara más libre, digamos, o sin tanta flechita para el diferencial y todo. Pero, sí, uno puede pensar que este es el diagrama cuerpo libre, ¿sí? Peso, ¿sí? Esta sería la presión de arriba. Y para acá la presión de abajo. Para ponerlo rápidamente, ¿sí? En una forma coloquial. En realidad, la presión de arriba es la fuerza que hace el fluido que está abajo, y la presión de abajo, lo que estoy diciendo es la fuerza que hace, perdón, la presión de arriba es la fuerza que hace el fluido que está arriba, y la presión de abajo es la fuerza que hace el fluido que está abajo, en esa superficie que estoy mirando, ¿sí? Lo puse así, más coloquial, acá está escrito en forma realmente precisa, pero un poco para cuantificar quiénes son los actores, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre hablábamos de esto, de con quién teníamos contacto y qué fuerzas estaban asociadas al contacto? Bueno, como ahora este elemento de fluido tiene contacto con el fluido por arriba y por abajo, hay dos fuerzas ahí, ¿sí? Que son fuerzas debidas a la presión que ejerce el fluido. Y después está la presión que no es de contacto. Perdón, está la fuerza que no es de contacto, que ¿quién es? La gravitatoria, como siempre en esta materia. Bien, entonces ahora podemos avanzar. Y entonces ahora volvemos, este es el mismo dibujo, ¿sí? Simplemente lo que hice fue agregarle un sistema de referencia. Fíjense, puse la coordenada X, ¿sí? Acá en el piso. Si la puse más abajo, simplemente el origen está acá, la puse un poquito más abajo para que se viera y no quedara tan molesto el gráfico. Y esta es la coordenada Y, ¿sí? Fíjense, acá está el I. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, agarré el mismo dibujo y le puse el sistema de coordenadas. ¿Y por qué le puse el sistema de coordenadas? Y porque me quiero escribir la ecuación de Newton. Si me hice un diagrama de cuerpo libre, ahora me quiero escribir la ecuación de Newton. Ahora, para escribir una ecuación de Newton, yo necesito decir, bueno, una ecuación de Newton es una ecuación vectorial, entonces necesito escribirla en cada una de las componentes en las que hay fuerzas, ¿sí? Fíjense cómo en esto sí estamos volviendo a lo que vimos las clases anteriores. Entonces voy a escribir la ecuación de Newton. Veo que solo hay fuerzas en la dirección vertical. Entonces me voy a escribir lo que puse acá. Solamente la ecuación de Newton en la dirección Y, en la dirección vertical. Y sé que la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Y por qué sé que la suma de fuerzas es igual a 0? Porque este fluido está en equilibrio. ¿Sí? Esto es muy importante. Este fluido está en equilibrio. Esto lo voy a guardar para agregarlo. ¿Sí? Tengo un vaso de agua tranquilamente y lo que me pregunto es, una capa de agua, ¿sí? Muy finita en el medio, en algún lugar, a una cierta altura, ¿qué fuerza siente? ¿Se ve cuál es el problema que estamos tratando de resolver? Pero no hay nadie con una cuchara revolviendo, haciendo lío ahí. Eso está tranquilo, ¿sí? Entonces, como está en equilibrio, yo sé que la suma de fuerzas es igual a 0. Y ahora voy a contabilizar las fuerzas que hay, que como dijimos hace un rato, son las que hacen presión, ¿sí? Y esto entre comillados, ¿sí? Las que hacen presión, ¿sí? El fluido, ¿sí? Y la gravedad. Bien, entonces ahora escribámoslas explícitamente. Fíjense, tenemos por un lado, ¿sí?
la fuerza que hace, ¿sí? La fuerza que hace el fluido, ¿sí? Esperen que esto ya me quedó mamarracho, lo voy a borrar para que no sea demasiado, ¿sí? Entonces, la fuerza total hacia arriba, ¿sí? Vuelvo para atrás un momento, así lo volvemos a ver en el otro dibujito, ¿sí? La fuerza debida a la presión sobre la superficie inferior es presión por área. Es la presión que ejerce el fluido por el área de interés, ¿sí? Bien. Y la que está acá arriba, fíjense, va a ser P más dP. ¿Por qué va a ser P más dP? Porque estoy un poco más arriba, ¿sí? Entonces, la presión asumo que va a ser distinta, pero el área es la misma. Entonces, una va para arriba, tiene signo positivo, la otra va para abajo, es la que ejerce el fluido que está arriba, sobre mi elemento de fluido, y acá pongo la gravedad, que también va para abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces pongo la fuerza que hace el fluido abajo, la fuerza que hace el fluido arriba, que va para abajo, y la fuerza de gravedad. ¿Y por qué acá no puse P otra vez? Y porque estoy un poco más arriba, estoy en otra presión. Supongo que hay otra presión, ¿sí? Bien, porque eso además es justo lo que quiero estudiar, cómo varía la presión con la altura. Entonces estoy suponiendo que varía. Bien, fíjense que les aparece el área por todos lados, ¿sí? Esto porque les salió que la fuerza es presión por área, por lo que vimos hace un rato, y esta porque es la forma en la que escribimos masa por gravedad, ¿sí? Bien, esto está en la transparencia anterior, ¿sí? Entonces, estas son las fuerzas. Fíjense, esto que está acá es lo que contabilizamos en 1 y esto es lo que contabilizamos en 2. Y cada una tiene su signo, evidentemente, ¿no? Bien. Ahora lo que hago es, como A aparece en todos lados, divido por A. Divido por A ambos miembros, o sea, divido por A acá y divido por A acá también. Lo que pasa es que A dividido 0 es 0, entonces me queda un 0. ¿Está bien? Bien. Y acá fíjense lo que pasa. A uno le queda presiones, ¿sí? P menos dP y la gravedad. Estas se van y entonces les queda esto. Menos dP es igual a menos ρ por G por dI. ¿Sí? Entonces fíjense, les queda una relación entre la variación de la presión y la variación de la altura, que era justo la pregunta que nos hacíamos. Nos preguntábamos, ¿varía la presión con la altura? Bien. Y entonces, ahora lo único que hacemos es decir, bueno, agarro esto que está restando y lo paso del otro lado sumando. Fíjense cómo queda. Y ahora integro a ambos miembros. Acá integro en presiones y acá integro en alturas. Esta también es una estrategia que ya usamos varias veces. Y entonces me queda, ahora sí, esta cuenta la voy a hacer en detalle. Esta cuentita la voy a hacer en detalle, ¿sí? Entonces voy a compartirles un pizarroncito. Por un lado tienen esto. Hagamos esta cuenta. ¿Cuánto vale la integral de dP? Voy a mi tabla de integrales. Y es lo mismo que esto. P. Claro, P. ¿Sí? Esta es la tabla de integrales del CBC. ¿Sí? ¿Está bien esto? Es como si tuvieran un 1 acá. Lo que pasa es que uno no lo escribe. Bien, entonces les queda P. ¿Sí? ¿Está bien esto? El que esto no lo tenga presente, acuérdese, la tabla de integrales siempre a mano. Y tratar siempre de hacer esta equivalencia entre la variable nueva, que nosotros las variables son
como ya se han dado cuenta, vamos pasando, a veces la variable es la velocidad, a veces es el tiempo, a veces es la presión, como acá. Y acá tengo que aplicar la regla de Barrow, P1, P sub 2. Entonces esto le queda P sub 2 menos P sub 1. ¿Sí? Esta es una parte de la cuenta. Bien. Ahora veamos el otro lado de la cuenta. Del otro lado les quedó ρ por G por DI, entre I1 e I2. El menos no quedaba en Sí, algún sí, voy lado. a hacer la cuenta nada más. Después volvemos Ok. allá, ¿eh? Estoy simplemente viendo la integral. Ah, sí, sí. O sea, de esta parte me decís, de la parte que está en negro, ¿no? Sí, o sea, en algo te quedaba Un menos algo. menos, sí, sí, sí. Yo Sí, simplemente, esto es un cálculo auxiliar le voy a sí. poner título porque está bueno, porque después cuando ustedes lo... Cálculo auxiliar de las integrales, nada más. ¿Sí? Estoy separando las integrales para aquel que no está tan canchero con la resolución de integrales, entienda de dónde me salieron esos resultados. ¿Sí? Entonces, ρ y g son constantes, salen afuera de la integral. Y acá les queda esto, que es como si hubiera un 1 acá otra vez. Y es esta misma integral que tenemos que hacer. Entonces les queda ρ por g por i, y acá aplicamos Barrow entre i1 e i2. Y esto les queda ρ por g. Yo podría escribirlo así. Hay dos opciones. I2 menos ρ por g por i1. Y después uno puede sacar factor común. ¿Sí? Y esto lo guardo. Y esto es solamente la cuenta, ¿sí? Para repasar cómo se calculan esas integrales, porque en general yo voy y vengo por ahí y a veces me da la sensación de que algunos se puede perder. Bueno, volvimos, ¿pueden volver ver la transparencia donde está el frasquito con agua? Sí, sí se ve. Bien, entonces fíjense, les queda esta misma integral que les decía antes, acá está el menos, que yo no puse porque estaba haciendo solamente el cálculo, ¿sí? Y entonces, de esta primera les queda P sub 2 menos P sub 1, lo mismo que habíamos hecho. Y de esta les queda el menos, y acá I2 menos I1, que es lo mismo que nos quedó antes, ¿sí? O sea, acuérdense, esto no es magia, o sea, de acá hasta acá hay que buscar el cálculo auxiliar. El que no le sale, ¿sí? Va y se fija en el cálculo auxiliar y lo chusmea. Entonces, fíjense, les quedó que la variación de presión está asociada a la variación de altura. Si yo cambio de altura, voy a tener un cambio de presión asociado. Y en forma general, ¿sí? Esto lo vamos a escribir de esta manera. Ahora vamos a ir a un detallecito más. Una cosa muy general, muy útil, es escribir en general la presión como una diferencia de presión entre la presión atmosférica, la presión cuando el fluido está al aire, ¿sí? Y la presión adentro del fluido, ¿sí? Entonces, la presión, fíjense, afuera, en el borde, esto será la presión atmosférica, menos la presión en el seno del fluido, va a ser igual a menos ρ por g por la variación de altura, ¿sí? Esta va a ser la altura más alta y esta la altura en el seno del fluido, ¿sí? Y entonces la variación esta de presión la vamos a escribir de esta manera, o bien de esta, que es la más común, y es la presión en un fluido con densidad uniforme, ¿no? Evidentemente, si la densidad varía, estamos sonados. Entonces, fíjense, lo que me dice esta ecuación, que es simplemente una manera más prolija de escribir aquella, es que a medida que yo me voy sumergiendo en el fluido, que voy ganando profundidad, ¿sí? Va variando mi presión. ¿Cómo va aumentando? ¿Sí? Lo cual es lógico, a medida que yo me meto más abajo en la pileta, tengo mayor fluido arriba mío de mi cabeza, entonces hay más presión. Está la presión atmosférica, que es la presión que hace el aire, más la presión que ejerce el fluido.
¿sí? Pero fíjense que lo que les dice también esta ecuación es esto que puse acá, que la presión en dos puntos cualesquiera a la misma altura es la misma, ¿sí? Es decir, si yo estoy acá y otra persona está acá a la misma altura, uy, perdón, hice lío. Una persona está acá a la misma altura, va a sentir la misma presión. Es decir, que en las capas que tengan la misma altura, el fluido va a tener una presión constante e igual. ¿Y cómo va a ser ese valor? Va a ser ρ0, que es la presión atmosférica, más ρ por G por H. ¿Sí? Es decir, que va a ser contabilizar el peso de la columna de aire que tenemos arriba de la atmósfera más ρ por G por H, por la altura. ¿Sí? Esta es una forma, fíjese que de esta manera uno puede calcular la presión en cualquier lugar muy fácilmente. ¿Sí? Si yo tengo un tarro con dulce de leche, ¿sí? Si yo conozco la densidad del dulce de leche y tiro una bolita en dulce de leche, miro la altura a la que llegó la bolita y sé cuál es la presión que está soportando esa bolita. Va a ser la presión atmosférica, lo que me diga hoy el servicio meteorológico, que es la presión en Buenos Aires a esta latitud y con esta temperatura, con esta humedad, más la densidad del dulce de leche por la gravedad que está fija, por la altura a la que haya llegado. ¿Está bien? Y si tiro dos bolitas iguales que llegan a la misma altura, la presión que soportarán será la misma. ¿Sí? Pero fíjense que es una manera, simplemente midiendo una altura, yo te calculo cuánto vale una presión. ¿Sí? Me independicé del diferencial, de todos los detalles raros con los que estuvimos trabajando antes. Y esto se le ocurrió a Torricelli, entre otros, vamos a ir a ver ahora, como una manera de crear, inventaron medidores de presión. Y ahora vamos a ver cuáles. Acá lo único que les puse son ilustraciones para que vean justamente el poder de esta conclusión que acabamos de sacar. Si yo tengo este fluido, que es el mismo, ¿sí? En diferentes recipientes, con diferentes formas, pero todos alcanzan la misma altura, ¿sí? Yo sé que la altura, por ejemplo, a esta profundidad, bueno, esperen que esto me salió cualquiera, me voy a apoyar bien porque si no, no voy a poder hacer mi punto. A esta altura, en rojo, la presión es idéntica. No importa que haya distintas formas arriba. ¿Por qué? Porque la presión, ¿sí?, está asociada a, como dijimos, la altura y nada más. Y fíjense entonces que en el fondo, la presión que estas barras de fluido, digamos, estas columnas de fluido ejercen sobre el fondo es igual, aunque vengan de distintas formas. ¿Sí? Esto es súper útil, porque entonces, nada, yo no necesito hacerme todo el cálculo de qué pasa acá adentro. ¿Sí? Con calcular la altura me alcanza y me sobra. Entonces, ese detalle de la forma del objeto deja de ser relevante. ¿Sí? Y esto se avivó Pascal. Los franceses fueron grandes innovadores y grandes científicos en el área de la mecánica de fluidos. Y Pascal, que va a volver y que seguramente ustedes ya lo conocieron en química, ideó esto que se llama a partir de esta idea, a partir de la ley, de lo que él llamó la ley de Pascal, una manera de transmitir, ¿sí?, fuerzas, ¿sí?, haciendo poca fuerza. Entonces él dijo, bueno, si yo tengo una cosa así, me genero esto, ¿sí? Ven que acá es como si ustedes tuvieran un baño, digamos, una pileta en la que tiene en un sector una superficie pequeña y en otro sector una superficie más grande, ¿sí? Entonces yo ejerzo una pequeña fuerza de este lado y muevo un pistón, ¿sí?
como acá tengo un fluido y a la misma altura la presión en cualquier altura del fluido tiene que ser la misma, quiere decir que si yo me paro acá, tengo que sentir la misma presión que si yo me paro acá. Entonces, yo hago fuerza acá, tengo una presión por área, esta presión la transmito acá, la presión es la misma acá, y logro mover algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque cambié el área. Entonces cambié la fuerza que hago. No cambié la presión, pero cambié el área. ¿Sí? Entonces es una aplicación posible de esta idea, ¿sí? De la que se avivó Pascal. Les quería decir algo más y me olvidé. Espero acordarme, porque era un buen ejemplo que les quería contar y lo pensé hace 2 minutos y ahora me olvidé. Bien. Bueno, ya se me ocurre. Una definición que aparece mucho, aparece en el libro y puede aparecer en los problemas, es lo que se llama la presión manométrica. ¿Sí? Esto lo usan muchísimo en realidad los ingenieros. Para los ingenieros es como su forma de pensar las presiones. Los físicos trabajamos más con la presión absoluta y chau, en general también por el tipo de problemas con los que trabajamos. La presión manométrica es simplemente, ¿sí?, la presión menos la presión atmosférica. ¿Sí? Es esto. O sea, es la presión que mido menos la presión atmosférica. Es como sacarse de encima, ¿sí?, la información del planeta en el que estás. ¿Sí? Es decir, bueno, ¿cuánta presión tengo? Bueno, es la presión que mido menos, ¿sí?, la presión atmosférica. Es hacer esa resta. ¿Sí? Van a ver que para nosotros en los problemas que trabajemos vamos a hablar de presión y ya, y sobre todo cuando nos metamos en la parte de mecánica de fluidos, esto no va a ser tan importante. Pero aparece muchísimo en la bibliografía, cualquier bibliografía que trabajen va a definirlo y por eso lo agrego como dato importante y es súper importante sobre todo es muy importante, muy útil cuando uno trabaja con mediciones o con datos generados sobre todo por ingenieros. Entonces, bueno, hay que tratar de entenderlos. Y ahora lo que sí me interesa discutir con ustedes, y vamos a dedicarles un ratito más, es la forma de medir la presión. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos que nos avivamos de que la presión varía en función de la altura. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿será que...? Y además, justamente la observación importante es que si yo tengo el mismo fluido a la misma altura, no importa la forma que tenga la columna de fluido, ¿sí?, la presión sobre ellos va a ser sobre el elemento de fluido, o sea, la presión va a ser la misma. ¿Sí? Entonces lo vuelvo a decir. Nosotros vimos que si yo tengo una columna de fluido con cualquier forma, mientras que el fluido sea único ahí adentro, si haya una única densidad, a la misma profundidad yo voy a tener la misma presión. Entonces alguien dijo, bueno, esto se puede usar para medir presiones. ¿Cómo? Bien. Entonces, el primero es lo que se llama un manómetro de tubo abierto. Entonces, fíjense, tenemos un tubo, ¿sí?, lleno de lo que yo quiera acá adentro. ¿Sí? Lo único que importa es que la densidad sea conocida. Puedo poner agua, puedo poner lo que sea. ¿Está bien? Y de un lado lo dejo al descubierto, ¿sí? Lo dejo abierto a la atmósfera. Entonces la presión que siente el fluido acá es la presión de la atmósfera, porque hay equilibrio entre el fluido que está arriba, que es el gas, y el fluido que está abajo, que es lo que sea, el agua, supongamos. ¿Sí? Bien. En el fondo, ¿sí?, la presión acá va a ser la presión atmosférica más ρ por G por I2, por esta profundidad. ¿Está bien? Si alguien se perdió en lo que vale esta presión acá, díganme porque es parte importante del desarrollo que estamos haciendo. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Me concentro solamente en esta parte.
Entonces, la presión acá arriba es la presión atmosférica. ¿Cómo lo sé? Porque estoy en equilibrio con el aire, ¿sí? Entonces, la presión que siente el elemento de fluido que está en el borde es la presión que le hace el aire, ¿sí? Es la presión atmosférica. Bien. Después me meto en el fluido. A medida que me voy metiendo cada vez más profundo, va aumentando mi presión. ¿Cómo va aumentando tu presión? Y va a ser la presión atmosférica más ρ por G por la profundidad que tengas, ¿sí? Cuando llegue al borde, acá al piso, va a ser ρ por G por I2, que es lo que vale esta altura. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora miremos de este lado. Yo pongo mi medidor de presión acá, algo con lo que quiero medir la presión. Sí, esperen que borro esto, así. Me paro en esta rama. Quiero medir la presión. Entonces digo, bueno, lo que sea que valga la presión acá, que no lo sé, ¿sí? Esperen que esto está muy clarito. Vamos a usar algo más oscuro. Ahí está. Lo que sea que valga la presión acá va a ser P. Le pongo un valor. Cuando yo, fíjense que no es la presión atmosférica, porque acá esto no está abierto al aire. Tengo ahí mi medidor, ¿sí? Es como, esto está sobreexagerado. Tengo algo que mide ahí, ¿está bien? Entonces, me voy para abajo y a medida que me voy metiendo en el seno de fluido, que es el mismo que este, porque es el mismo fluido, ¿sí? La presión va a aumentar, va a ser ρ por G por I1, porque es distinto este valor I2 que I1. Entonces lo escribo. En el fondo, las dos presiones son iguales, ¿sí? Esta igualdad, ¿de dónde sale? Sale de que estoy a igual profundidad. Si estoy en el mismo lugar. Entonces es lo que decíamos al principio. Dos regiones del mismo fluido que estén a la misma altura tienen la misma presión. Entonces, fíjense, la presión menos la presión atmosférica me va a dar ρ por G por esta diferencia de alturas. I1 menos I2. ¿Qué es lo que hice de acá a acá? Lo voy a hacer en detalle. Paso todo lo que tiene I para un lado. Entonces me queda P es igual a la presión atmosférica más ρ por G por I2 menos ρ por G por I1. La presión atmosférica la paso al otro lado. Y esto es ρ por G por I2 menos I1. Y entonces, lo que mide la presión, ¿sí? P, es directamente la presión atmosférica, lo que tenía acá, digamos, ¿sí? P es la presión absoluta y la diferencia es la presión manométrica, justamente, por eso lo escribí de las dos maneras. Así, de esta manera, la presión manométrica es la diferencia entre estas dos alturas. Entonces, si yo mido estas dos alturas, ¿sí? Es como tener medida la presión acá, ¿sí? Y en general lo que uno hace es justamente calibrar un medidor de presión a partir de este tipo de cosas y después lo pone donde necesita. Pero fíjense que la idea de que yo, conociendo la diferencia de alturas, ¿sí? Calculo la presión, ¿sí? Solo midiendo longitudes puedo medir, fíjense, una cantidad mucho más compleja que la longitud. De hecho, tiene unidades de pascales, que es Newton sobre metros cuadrados, ¿sí? Solo midiendo la longitud. Para eso, para tener precisión en ese laburo, se supone que voy a tener que tener la densidad y la gravedad conocidas, ¿sí? Si yo me voy a un planeta que no conozco, no puedo usar esto, porque no sé cuánto vale G, ¿sí? Pero si de ese planeta conozco los datos y la densidad del fluido en ese planeta se mantiene constante y no pasa nada raro, que es lo que sucede en general, entonces voy a poder calcular también la presión en cualquier planeta. ¿Está bien? Esperen que borro esto. Esto es súper útil. Cualquier
cualquier manómetro que usen en general están calibrados con alguna herramienta de este estilo. Y el otro es el barómetro de mercurio, que este es un poquito diferente, pero funciona con la misma idea. La idea es que tenemos un tubito lleno de mercurio, ¿sí? Y lo doy vuelta sobre un recipiente que también tiene mercurio. Entonces, la columna de mercurio sube hasta algún lugar, hasta el equilibrio, ¿sí? Hasta que se equilibra, ¿sí? Y lo que me queda acá arriba es un gas. Como el gas de mercurio, ¿por qué se usa porque es barómetro de mercurio y no de otra cosa? Bueno, justamente, como el mercurio se evapora poco, digamos, podemos pensar eso, podemos pensar que la presión acá es casi cero, es decir, que casi hay vacío, ¿sí? Cosa que por ahí no podríamos pensar con otras sustancias, por eso se hace con mercurio, ¿sí? Está bien, acá hay una hipótesis importante. Agarramos un tubo de ensayo, lo llenamos, ¿sí? Un tubo de ensayo que, fíjense, si quiero medir, es mejor que esté graduado, ¿no? Porque esto me va a ayudar, me va a simplificar la vida. Lo doy vuelta sobre un recipiente que tiene mercurio, entonces el mercurio se va a equilibrar, si quedó, digamos, demasiado se va a acomodar y si no va a entrar mercurio. Y les va a quedar una parte superior casi con vacío. ¿Por qué? Porque en realidad la evaporación del mercurio, ¿sí? A condiciones normales en las que vivimos, a temperatura ambiente, es poca, ¿sí? Entonces, vamos a poder suponer que la presión acá es cero. Fíjense que, perdón, estamos esencialmente en un problema bastante parecido al anterior. En un lugar yo conozco la presión, perdón, nada más que la presión no es la atmosférica, es cero. Esto está bueno cuando yo no conozco la presión atmosférica, cuando yo no tengo ese dato de cuánto vale la presión atmosférica. Bueno, si no tengo el dato de cuánto es la presión atmosférica en la región en la que me encuentro, lo hago de esta manera, ¿sí? Necesito tener mercurio, porque la hipótesis esta depende de la sustancia. Entonces, esto va a llegar a una cierta altura, ¿sí? Y entonces, otra vez, la misma idea. Vamos a decir, entonces, el espacio este solo contiene presión de mercurio, presión cero, es la presión como decía antes, de este vacío, ¿sí? Y esta altura, perdón, perdí esta altura va a ser I2, que es la altura total, menos I1, ¿sí? Entonces, otra vez, en este lugar, adentro del ¿cómo se llama? Del tubito y afuera, si están a la misma altura, van a tener que tener la misma presión. Y otra vez, entonces, igualando las presiones, podemos deducir cuánto vale la presión que quiero medir, ¿sí? En la región que quiero medir. Y esto entonces me va a dar otra vez ρ por G por H, que va a ser en este caso esto, ¿sí? Entonces son dos maneras, ¿sí? De medir. En general, no vamos a discutir mucho sobre esto, pero la idea es que sepan de dónde salen las ideas básicas de cómo se mide la presión, ¿sí? Y ahora vamos a largar con lo último, que esto seguro lo vieron en el CBC y lo vieron en algún otro momento de su vida, muchas veces en la secundaria, y también es bastante parte del conocimiento que anda dando vueltas por ahí, digamos, del conocimiento habitual o de cómo algunas cosas científicas se mezclan en nuestra vida, que es el de la flotación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo metido en el agua, ¿sí? Metido en el fluido? Fíjense que hasta ahora lo único que hicimos fue decir, bueno, tengo este nuevo paradigma del medio continuo. Me pregunto cómo caracterizar eso y veo que está bueno caracterizarlo usando la densidad, perfecto, y después aprendimos a pensar qué fuerza ejerce el fluido en su seno sobre el mismo fluido, ¿sí? Y vimos que esa fuerza era perpendicular a la superficie del fluido y que la llamábamos, la asociábamos a la presión, ¿sí? Bien.
Pero ahora, ¿qué pasa si tenemos un elemento, ¿sí? Un elemento sólido metido adentro de ese fluido, ¿sí? Cuando yo meto algo adentro de ese fluido y me trato de preguntar qué pasa, ¿sí? ¿Qué fuerza siente ese objeto, esa masa que acabo de meter? ¿Sí? ¿Siente la gravedad? Sí, por supuesto. Siente que la Tierra lo atrae porque esa fuerza no es de contacto. Entonces a la Tierra no le importa que yo esté metido adentro de un fluido o no. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Aparece también, no puedo negar la existencia de las fuerzas de ese fluido. ¿Sí? Entonces vamos a cuantificar eso. Y esta fuerza, o cómo se cuantifica esto, se cuantifica a través del principio de Arquímedes. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Lo que dice es que un cuerpo que está en un fluido, eso es lo primero que dice. Nos dice qué tipo de fuerza ejerce el fluido. ¿Sí? Nos dice, primero, que el cuerpo, si está parcial o totalmente sumergido, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba. Eso es lo primero que me dice el principio de Arquímedes. Vos metés un sólido, ¿sí? Un cuerpo, cualquiera sea, en un fluido, ese fluido le va a hacer fuerza hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo primero que me dice. Y después la segunda parte me dice cuánto vale. Me dice, ¿sí? Este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y acá es donde uno, en general, se empieza a hacer lío. Y por eso esta parte la vamos a hacer en detalle. Dice, ejerce una fuerza hacia arriba, primera cosa, ¿sí? Igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y fíjense que yo hago hincapié, porque las dos me parece que son resultados en sí mismos. Porque uno tiene un cuerpo, ¿sí? Y uno dice, bueno, ese cuerpo puede tener cualquier forma, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que dice el principio de Arquímedes es todas las fuerzas estas, ¿sí? Que ejerce el fluido en diferencial de superficie, se van a ir compensando, salvo en la dirección de arriba hacia abajo. ¿Sí? En la dirección de arriba hacia abajo, que tenés una simetría, porque tenés justamente la gravedad que tira para el otro lado, el fluido va a hacer algo, va a ser una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo se cuantifica. Peso del fluido desplazado por el cuerpo. Cuando dice peso, se refiere a la fuerza peso. ¿Sí? No se refiere a la masa. ¿Sí? Estamos ya súper metidos en la materia, entonces cuando leemos peso, el peso es el peso, M por G. Bien. Y entonces, esperen que cierro esto. Y entonces ahora vamos a cuantificarlo, ¿sí? Vamos a suponer el primer caso que tenemos un cuerpo totalmente sumergido. Si yo tengo un cuerpo totalmente sumergido, este es el diagrama de cuerpo libre. Voy a tener el peso que lo tira para abajo y el empuje que lo tira para arriba. ¿Quién es el empuje? Es la fuerza que hace el fluido, la fuerza que me dice Arquímedes que existe. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Me dice Arquímedes que esa fuerza es el peso del líquido desalojado. Entonces, el peso del líquido es masa por gravedad. ¿Estamos todos de acuerdo? Y la masa del líquido es ρ por B. Esperen que veo algo en el chat. Exactamente, como dice Lucas, Eureka. Estamos hablando de eso, de ese evento que le hizo Arquímedes decir Eureka. Entonces, y el peso va a ser M por G. Fíjense que, ¿por qué hago tanto hincapié? Acá puse masa del líquido y acá puse M sin poner nada. Porque M es la masa del objeto este que tengo acá. Que entre paréntesis, me falta eso, agregarlo en el dibujito. Este es M. ¿Sí? Y esto es la masa del líquido, por eso estas son L's, ¿no? La suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso lo sabemos de Newton.
Entonces, el peso, por un lado, el peso del cuerpo más el empuje, tiene que ser igual a la masa por la aceleración. La masa del cuerpo, yo la puedo escribir como la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Y entonces, esperen que acá me quedó algo de más. Voy a borrar. Entonces, fíjense, saco de factor común el volumen y me queda. Esperen que tengo acá algo que molesta. Me queda entonces G por el volumen, la gravedad por el volumen, lo saqué de factor común y adentro me quedó la densidad del líquido y la densidad del cuerpo, es igual a la densidad del cuerpo por A. Y entonces fíjense, esto es lo importante a discutir. Me queda, primero, cosa importantísima, que acuérdense que esto lo hacen siempre en la práctica y lo discuto un poquito acá. La aceleración me queda con unidades de aceleración. Fíjense, porque A por ρ es igual a G por ρ. O sea que unidades de aceleración tengo. Bien. Y después les queda G es positivo, es un número, ¿sí? Y la densidad es positiva. Entonces, fíjense, la densidad del cuerpo, fíjense lo que sacan de acá. Si la densidad del líquido es mayor que la densidad del cuerpo, la aceleración va a ser para arriba, o sea, el cuerpo se va a ir para arriba. Pero si la densidad del líquido es menor que la densidad del cuerpo, se va a ir para abajo. Cosa que ustedes ya saben de su vida, ¿sí? Cotidiana. ¿Sí? Uno ya sabe que cuando tira una bolita en el agua, una bolita de metal, la bolita se va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque la densidad del metal es mayor que la densidad del agua. ¿Sí? Entonces, uno puede hacer los mismos cálculos a partir del principio de Arquímedes. Bien. Bueno, y con esto termino ya por la clase de hoy. ¿Sí? Nos queda para la clase que viene, y voy a empezar con esto, lo voy a dejar puesto acá, nos queda el problema de la parcialidad, ¿sí? Pero lo voy a retomar la clase que viene para que hagamos el repaso de esto, para que repasemos Arquímedes y de ahí vayamos en adelante, ¿sí? Es una pavada, pero nos queda para retomarlo. Bueno, creo que está Luz por acá. Esperen que dejo de grabar. Hola, buen día.